Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor de Jehová, el mayordomo del palacio: yo te derribaré de tu sitial y te destruiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, y lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riquezas es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
personas percibimos la realidad de acuerdo también a nuestra historia, lo que interviene en nuestra interpretación de lo real, es también lo que vivimos, nuestras experiencias, nuestras heridas, también nuestros dones, las virtudes, los defectos. Todo eso hace que percibamos la realidad de una manera particular. Por eso Jesús en este Evangelio quiere tener como un feedback, un ida y vuelta con la gente con la cual compartió todo este tiempo, su mensaje, su palabra. Y para eso, como cualquier profesor o maestro que quiere saber, cómo responden sus alumnos, sus discípulos ante lo que el maestro enseña, Jesús pregunta a sus discípulos primero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente acerca de él? Y se lleva una decepción, porque la gente, en realidad lo que le responde a los discípulos es que pensaban que era Juan el Bautista, Jeremías, en fin. No lograron aquellos que siguieron algún tiempo a Jesús interpretar verdaderamente cuál era la realidad de Jesús en sus vidas. Y por eso quiere ir más allá y les pregunta entonces directamente a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí va una pregunta que, lejos de ser una pregunta teológica que todos nosotros podemos responder, el Hijo de Dios, en fin, podemos responder un montón de cosas teológicas, pero sin embargo la pregunta va a lo existencial, de acuerdo a la experiencia vivida con Jesús, de acuerdo a todo lo compartido con Él, con su persona, a lo recibido de su palabra. Bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, pregunta Jesús a sus discípulos. Y también nos pregunta eso a nosotros en este domingo. ¿Quién dice cada uno de ustedes que soy yo?, dice Jesús, pregunta. A partir de tu experiencia propia con Él, a partir de tu relación, de tu vida, de tu historia, de fe, ¿quién decís que es Jesús para vos, para tu vida? Y es una pregunta, como decía, existencial, que atraviesa toda nuestra vida. La respuesta que le tenemos que dar a Jesús, entonces, tiene que ser una respuesta desde el corazón, desde lo vivido, desde la experiencia misma. Y después, en el Evangelio continúa, sabemos que el primero que contesta un poco el nombre de todos es Pedro. Pedro una vez más toma la iniciativa, como tantas veces, a veces acertadamente, otras erróneamente, pero él le responde, sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se ve que Pedro también desde su experiencia, desde su vida, desde aquello compartido con Jesús, entonces puede responder verdaderamente quién es Jesús. Pero esto no es algo que se le ocurrió a él, sino que es algo que viene del Padre, le dice Jesús. Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Por eso nuestra relación con Dios también nos habla de quién es Jesús, pero también nos habla de quiénes somos nosotros. A través de nuestro encuentro personal con Jesús, también nos descubrimos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro origen? Desde ahí, desde nuestro encuentro y relación personal con Dios, también nos conocemos a nosotros. Pero hoy Jesús pregunta quién es Él para nosotros. Y ahí Pedro, con su respuesta acertada, recibe una misión. Misión que se lo va adelantando poco a poco Jesús, y en este momento se lo dice: vos vas a tener las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Le da las llaves, nada menos que las llaves que es símbolo de autoridad. No sé si han tenido la experiencia de ir a algún pueblo del interior, muchas veces misionando, también llegamos, lo primero que tenemos que hacer es pedir la llave de la capilla, y es todo un tema, a ver quién tiene la llave de la capilla en un pueblo. ¿Por qué? Porque es una fuente de celos, es una fuente de envidia, es una fuente, en definitiva, de autoridad. El que tiene la llave abre o no abre, el que tiene la llave abre a determinada persona o no, y es un poco una fuente de autoridad. Por eso también en Pedro Jesús deposita esta autoridad, pero sabiendo y conociéndolo, conociendo a un Pedro débil, un Pedro frágil, que lo va a negar 3 veces, pero sin embargo conoce también lo profundo del corazón de Pedro.
Todos tenemos nuestras debilidades, todos somos débiles, pero frente a Dios y con la cara puesta en Dios, los ojos fijos en Él, entonces también descubrimos nuestro verdadero ser, nuestro ser más profundo, nuestra existencia y nuestra virtud más profunda. Y así es como Jesús, a través del conocimiento de Pedro, le da esta autoridad. Y le pide, también le va a pedir más adelante, que como pastor apaciente a sus ovejas, como pastor las tenga reunidas. Y es que Pedro, que significa piedra, va a ser entonces esa piedra fundamental de la iglesia de Jesús. Esa piedra que mantiene el edificio en pie, esa piedra firme que mantiene los ladrillos unidos. Si esa piedra fuera endeble, si la construcción de nuestra iglesia estuviera sobre arena, entonces los ladrillos se pararían y se derrumbaría el edificio. Y no hablamos simplemente de un edificio físico, sino sobre todo del edificio que es el cuerpo de Cristo, que somos también cada uno de nosotros, con Cristo como cabeza. Por eso pedir en este domingo, especialmente, poder también vivir esta experiencia de iglesia, esta experiencia de un rebaño unido que tantas veces se hace difícil, por realidades externas, también por el contexto, ver una iglesia unida. Sin embargo, lo que Jesús le pide a Pedro es eso, y a través de todos los Pedros, a través de todos los papas que han ido a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, también con ese fin, mantener una iglesia unida, una iglesia que sepa dar testimonio al mundo de la presencia de Jesús. Y con esas llaves que son esa autoridad recibida, autoridad con mayúscula, pero que cada uno también de nosotros tenemos una autoridad o una misión que Jesús nos da. Cada uno de nosotros tiene una llave, y la pregunta es: ¿qué hacemos con esa llave? La primera lectura que escuchábamos también nos hablaba de un mayordomo de un palacio real que también era el propietario de las llaves, y que sin embargo, lejos de ser servidor para los demás, trabajó siempre para su propio bienestar. Tanto es así que Dios mismo le dice, y no queda indiferente, le dice a este mayordomo que lo va a retirar de ese lugar. ¿Por qué? Porque también la autoridad y el poder, como dijo alguna vez el Papa Francisco, es servicio. Y si no lo entendemos así, corremos el riesgo de marearnos, de tropezarnos y de caer. Como tantos que a lo largo de la historia quizás reciben una llave y se creen también dueños de la historia, de la verdad. Sin embargo, el tener una llave, el tener la autoridad, es el servicio. Es poder servir a los demás, es poder a través de esa autoridad recibida por Dios o por los hombres, ya sean dirigentes y demás, es justamente para trabajar por un bien común, por un bien para todos, por un bien para los demás. Y esa es justamente la misión que recibe Pedro de manos de Jesús. Pidamos entonces por todos aquellos que tienen la llave en algún sentido de la autoridad, del poder, para que sepan entender, lejos de que eso es algo para bien propio, sino que es para bien de todos, para trabajar desde el servicio, para trabajar por un bien común, para trabajar por un bien para todos. El Señor entonces nos acompañe en este domingo y que nos regale a cada uno de nosotros esa puerta para poder justamente ser ladrillo de la iglesia, ladrillo unido, rebaño unido que camina tras su pastor. Y así sea.